Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. 8 veces más adictiva que la cocaína. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de nuestra amiga el azúcar. El azúcar, en un reciente estudio que se acaba de hacer, se ha demostrado, es un estudio con ratas, pero aplica a los humanos, se ha demostrado que el azúcar esto es increíble, 8 veces más adictiva que la cocaína. O sea, que esta sustancia maravillosa, estos cristalitos, qué bellos son. ¡Wow! Jorge, ¿tuviste esto? ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Y estos cristalitos, ¡wow! Son 8 veces más adictivos que el azúcar. Que la cocaína, perdón. Entonces, el problema con esto es que una persona queda atrapada del azúcar. Cuando queda atrapada del azúcar, pierde su fuerza de voluntad, porque se convierte en un problema fisiológico. Fisiológico quiere decir que el cuerpo domina a la persona y no la persona dominando al cuerpo. Eso es un problema ya hormonal, del sistema nervioso, de todo este tipo de cosas. Hace poco nos escribe una joven en Metabolismo TV de que está otra vez adicta. Le fue muy bien con el programa de Relax Slim de nosotros de Estados Unidos, empezó a adelgazar, leyó el libro y un día se le acabaron los productos porque no había acabado su proyecto y decidió comer dulce. Y dice que desde que empezó a comer dulce no pudo parar más. Quiero hablarles de eso porque cuando una persona quiere realmente adelgazar y quiere tomar el control de su metabolismo, tiene que vencer la adicción al azúcar. Voy a la pizarra un momentito. Vamos a empezar por aclarar que el azúcar, como se ha visto en este estudio reciente que salió, es 8 veces más adictiva que la cocaína. O sea, si una persona que está adicta a la cocaína tiene que ir a un programa de desintoxicación, tiene que ser muchas veces medicado, terapia, amarrado, baños calientes, le dan ganas de vomitar, diarrea, todo eso, para salir de la cocaína, porque le dan hasta convulsiones. Imagínense si el azúcar es 8 veces más potente, pues estamos hablando de que esta sustancia es una sustancia para respetarla. Esto hay que respetarlo, el azúcar es muy adictiva. Algo que hay que aclarar antes de que empiece a explicarle esto es que todos los carbohidratos se convierten en azúcar. Todos. Lo que pasa es que los carbohidratos, cuando usted les resta la fibra, por ejemplo, si usted come vegetales, tiene tanta fibra que cuando usted resta la fibra, le va a quedar muy poca azúcar. Los carbohidratos como tal, todos se convierten en azúcar. Por ejemplo, cuando usted come arroz, pues, qué sé yo, media taza de arroz tiene 46 gramos de carbohidratos. Esos 46 gramos de carbohidratos, como no tiene ninguna fibra, pues se va a convertir en azúcar. La diferencia de uno comer azúcar o comer arroz o algún otro carbohidrato que es alto como almidón es el tiempo que toma en convertirse en azúcar. Pero todos son azúcar. De hecho, todos los carbohidratos, incluyendo el azúcar granulada y todos los otros carbohidratos, terminan siendo azúcar. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro del cuerpo? Cuando una persona se pone adicta al azúcar, lo que pasa realmente es que el cuerpo, aquí arriba está la pituitaria, aquí, en el punto medio entre los dos ojos está la pituitaria, y esa glándula produce, cuando usted come azúcar o come carbohidratos refinados, porque si puede ensalada y vegetales esto no pasa, los carbohidratos o come almidones, estamos hablando de pan, harina, arroz, papa, almidones. Los almidones, si usted busca la definición en el diccionario, va a ver que los almidones quiere decir moléculas compuestas de azúcar unidas. O sea que un almidón es azúcar unida, moléculas de azúcar. Estas sustancias como tal, cuando entran al cuerpo, le envían una señal de placer al cerebro. Cuando envían una señal de placer, la pituitaria produce en respuesta a esa señal de placer, produce una sustancia que se llama beta
beta endorfinas. Las beta endorfinas son parientes de la morfina. De hecho, la molécula es casi igual. La morfina es pues la droga que se vende en los puntos de droga para los adictos. Así que básicamente lo que pasa con el carbohidrato refinado, con el azúcar, es que crea todo este ciclo donde el cuerpo produce beta endorfina. La beta endorfina es una sustancia natural que produce la pituitaria que causa una sensación de placer, de relajación, de satisfacción. ¿Qué pasa? Que entonces la persona empieza a asociar, mentalmente empieza a asociar como un poco de azúcar, como un dulce, como un chocolate, qué bien me siento. Obviamente empieza a engordar, se le descontrola la diabetes y cada vez está más adicto porque la beta endorfina es muy adictiva. Ahora, a la hora de uno romper esa adicción, o sea, ¿cómo uno rompe esa adicción? Pues la única forma de romper esa adicción es tratándola como una desintoxicación. Para hacer una desintoxicación, si usted va al libro El poder del metabolismo, va a ver que hay un capítulo que se llama Cómo romper el vicio. Ese capítulo, que es cortito, le explica que para usted romper una adicción a azúcar o a carbohidratos, necesita pasar mínimo 2 días sin comer nada de azúcar ni de carbohidratos. Estamos hablando de que lo que se come, y lo va a ver aquí en el libro, es pura carne, queso y huevos. No hay vegetales, no hay ensalada, no hay dulce, no hay almidones, no hay arroz, no hay pan, no hay galleta, no hay nada. ¿Qué pasa durante esos 2 días? Cuando usted hace eso por 2 días y toma mucha agua que el cuerpo la necesita para poder desintoxicar, pues lo que pasa dentro del cuerpo es que aquí dentro del cuerpo está el páncreas, ¿verdad? El páncreas está aquí. Este órgano que se llama páncreas produce 2 hormonas importantes, produce varias, pero hay una importante que produce que se llama insulina. La insulina es la que le engorda y también es la que le da hambre. Cuando usted se come un pedazo de pan en un restaurante, están a punto de servir a la comida, usted se come un poquito de pan, al rato usted tiene la insulina más alta y tiene más hambre. O sea que la insulina engorda y da hambre. Pero el páncreas también produce otra hormona que se llama glucagón. Esta hace todo lo contrario. Esta lo que hace es que quita el hambre, quita el hambre, quita el hambre. Al revés. La insulina da hambre, el glucagón quita el hambre. La insulina acumula grasa, el glucagón quema grasa. O sea, que a la hora de uno adelgazar, digamos, cuando usted está haciendo una dieta 2x1, o mejor que todo, una dieta 3x1, que es una dieta que le ayuda a adelgazar rápido, pero usted lo que está haciendo es que está obligando al cuerpo a que produzca más glucagón y menos insulina. Esa es la simpleza detrás de esto, ¿no? Ahora, para cortar una adicción, lo que se hace es que al usted darle al cuerpo estrictamente carne, queso y huevo y agua por 2 días, lo que usted está haciendo es que está forzando al cuerpo que para sobrevivir ahora solamente puede producir glucagón. Al producir glucagón nada más, el cuerpo va a tener que buscar las grasas que tiene acumuladas el cuerpo y empezarlas a quemar. Y va a evitar que el cuerpo tenga que producir insulina. Porque eso lo que hace es que básicamente le devuelve a usted el control del sistema. La forma de vencer una adicción es regresando el sistema hormonal a su control. Y lo hace de esta forma. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.